es como un niño en el sentido de que necesita una crianza, y la crianza se la da la madera y la botella. Pero aquí es, por así decirlo, donde nace el niño. Bueno, como les digo, en el lado izquierdo es donde tenemos por donde entra la uva, y tenemos dos zonas o dos sistemas de entrada de uva. Uno para la vendimia mecanizada y otro para la vendimia manual. Como se pueden imaginar, la vendimia mecanizada lo hace una máquina. La máquina cosecha mucha cantidad de uva por unidad de tiempo y vierte esa uva cosechada en unos remolques estancos que llegan a la bodega, y una vez que llegan a la bodega vuelcan en una despalilladora. La despalilladora es la máquina que quita los raspones a la uva, el palito, deja las uvas tal cual. Esa despalilladora vuelca en una mesa de selección, y en esa mesa de selección lo que hacemos es quitar pues peciolos, que son los rabitos de las hojas, o uvas verdes, o todo aquello que consideramos que no debe entrar en el depósito porque no es interesante para la calidad. Esa uva, una vez seleccionada, pasa por una estrujadora en la que la uva se rompe y se empuja ya con una bomba para el interior de la bodega. La otra manera de meter uva es la vendimia manual, en la que la gente vendimia y deposita la uva en cajas. Esas cajas llegan a la bodega, las cajas se vuelcan sobre una mesa de selección en la que se quitan partes que no nos gustan de racimos, hojas y bueno, todo aquello que consideramos de la misma forma que antes que no es adecuado para la calidad. A diferencia de la vendimia mecanizada, primero se selecciona y luego se despalilla. Como les he dicho, en la vendimia mecanizada primero se despalillaba y luego se seleccionaba, y de la misma forma luego se estruja, se rompe la uva, más o menos. No somos partidarios de romper mucho la uva, porque nos gusta que la uva entre prácticamente entera en el depósito, y de la misma forma se empuja para el interior de la bodega. La uva entra al interior de la bodega y cae por gravedad por la parte superior del depósito al depósito. Como les he dicho, todo lo que elaboramos es vino tinto, y entonces en el depósito están entrando tanto el mosto como los ollejos, la piel de la uva y las pepitas, porque todo eso tiene que estar macerando ahí. O sea, mientras se está produciendo la fermentación alcohólica, que es el paso de esa disolución azucarada a una disolución alcohólica, mientras se está produciendo ese proceso, queremos que haya cesión de los componentes de ollejos y pepitas a esa disolución. Bueno, como ven, hay depósitos de distintas, unos más grandes, otros más pequeños, de distintas capacidades, porque las parcelas que tenemos en el viñedo, y cada viñedo tiene un manejo distinto. Sería un poco absurdo tener todo eso que les he contado en el viñedo y luego tener aquí 3 depósitos gigantescos y meterlos en el depósito. El objetivo de tener tantos depósitos pequeños es intentar transformar la uva que sale de cada una de las parcelas en un vino. Nada más terminada la fermentación alcohólica, parte de los vinos ya se van mezclando, porque son prácticamente hermanos o muy parecidos. Pero tenemos la posibilidad 3 depósitos que hay en esta sala, que van desde los 20.000 litros los más grandes hasta los 3.000 litros estos de aquí más pequeños, son depósitos de fermentación. Eso quiere decir que están preparados con una parte del depósito que controla la temperatura. Ahora les voy a explicar por qué es importante controlar la temperatura, por 2 motivos fundamentalmente, que es la parte rugosa de la parte superior del depósito. Por ahí circula agua caliente o fría para enfriar o calentarlo de dentro, y tienen también sistemas de remontado para mover el mosto que se queda en la parte inferior del depósito durante la fermentación alcohólica y regar lo que llamamos sombrero, que son todos los ollejos y pepitas que se van a la parte superior. ¿Por qué se van a la parte superior? Porque mientras se está produciendo la fermentación alcohólica, las levaduras, que son las responsables de este proceso, desprenden dióxido de carbono. El dióxido de carbono empuja los ollejos y las pepitas hacia la parte superior. Como les digo, todos los componentes interesantes del vino tinto están en los ollejos y las pepitas. Todos los componentes interesantes en el sentido de que ahí está, como les he dicho antes, tanto el color como los responsables de esa estructura final.
Entonces, no nos queda más remedio que sacar frecuentemente o con una frecuencia que estimemos conveniente en cada uno de los casos, sacar mosto, como les digo, de la parte de abajo, mosto vino, porque se está transformando ya en vino, y regar la parte superior para intentar extraer esos componentes. Porque si no, no existiría una maceración como tal. Si no tuviéramos el problema o el condicionante del desprendimiento de dióxido de carbono, todo aquello estaría pues macerando, pues como igual que cuando metemos en un aguardiente algo que queremos que macere, está siempre en contacto, ahí no hay problema, porque no se separan los dos componentes. En este caso sí que se separan, entonces como consecuencia tenemos que sacar el mosto de la parte de abajo, que es donde se encuentra el mosto vino, y regar la parte de arriba. Rojas, que hay en el depósito, son las responsables, o son los instrumentos que se aplican para mover el mosto de la parte de abajo y regar la parte de arriba. Y como les decía, una cosa muy importante es el control de temperatura. El control de temperatura se utiliza para dos cosas. Una, muy importante, para evitar que la temperatura del depósito pase de los 28-30 grados. Las levaduras son seres vivos que mientras tienen alimento, pues 28-30 grados al futuro, las levaduras se mueren porque no resisten más temperatura. Entonces, uno de los objetivos de esa parte rugosa es intentar, como mínimo, que la temperatura no sobrepase los 28-30 grados. Y la otra responsabilidad que tiene eso es que probablemente tampoco nos interesa llegar a los 28 grados. Porque, ¿qué implica más o menos temperatura de fermentación, maceración? ¿Qué implica, no sé si habrán oído en alguna ocasión, que un vino se pueda fermentar a 20 grados o a 28 grados? Pues implica cosas muy importantes. A más temperatura, más fruta perdemos y más extracción conseguimos. Aumenta la temperatura y se favorece la extracción. Entonces, para vinos jóvenes afrutados, nos interesan temperaturas de fermentación más bajas, alrededor de a lo mejor los 22 hasta 25 grados, y para vinos que van a ir luego a una barrica y van a estar en barrica 12 meses, nos interesan temperaturas más altas, porque nos interesa que haya más extracción que va a ser la responsable luego de dar ese cuerpo, esa estructura. Lógicamente los vinos, cuando terminan la fermentación alcohólica, son prácticamente imbebibles. Los llamamos vinos en rama y es muy complicado la cata de esos vinos porque están súper astringentes, están poco amables, o sea, no tiene nada que ver con un proceso terminado, pero tenemos que tener en cuenta o tenemos que pensar que ese vino luego va a estar metido X meses en una barrica y luego X meses en una botella. Y todos esos X meses lo que van a hacer es pulir esa astringencia y esa tanicidad y van a conseguir un producto bueno, un producto agradable de tomar, pero que desde luego si han tenido en alguna ocasión la posibilidad de probar vinos recién terminada la fermentación, pues que son vinos prácticamente inbebibles, porque es que no tiene nada que ver con lo que es el producto final. Entonces, bueno, eso es lo que se hace, esa es la actividad más importante que se hace en esta sala. Una vez terminada la fermentación alcohólica, el vino pasa a barrica, todos los vinos que elaboramos en el Caraval pasan por barrica, más o menos tiempo, y una vez que ha terminado el tiempo en barrica, vuelven a esta sala. En esta sala se agrupan, se terminan de mezclar las distintas variedades y los distintos vinos para formar rasgo y Caraval o cavea, como ahora se llama. Luego les contaré el cambio de imagen que ha habido y lo que supone, y se preparan para embotellar. Y de esta sala sale el vino hacia la sala de embotellado que veremos luego, donde se embotella, ¿vale? Y poco más, en esta sala poco más. Me queda pendiente, que estoy recordando, el tema de las prensas, porque claro, les he contado cómo entra esto, pero no les he contado cómo sale. Cuando termina la fermentación alcohólica y maceración, que nosotros podemos tener macerando y fermentando, la fermentación-maceración puede durar entre 2 semanas y 3 semanas. Pasado ese tiempo, desde que ha entrado la uva en el depósito,
pasadas esas 2-3 semanas, se sangra el depósito. Sangrar el depósito es sacar, por un lado, el vino, y por otro lado hay que sacar todos los ollejos y pepitas que están empapados en vino. En el vino, en la elaboración de vino tinto, es en ese momento cuando esos ollejos y pepitas se prensan y se extrae de esos ollejos y pepitas el resto del vino que está embebido ahí. Y yo creo que ya no se me olvida nada más. No sé si tienen alguna pregunta, o les voy a comentar un poquito ahora a continuación el laboratorio, que vamos a pasar por ahí y ya bajamos para abajo. Nosotros tenemos la suerte de que controlamos todo el proceso, desde, como les he dicho, la poda que empieza ahora hasta la botella que sale terminada. Eso requiere una serie de controles físico-químicos, tanto de la uva como del vino, y organolépticos. Organolépticos es fundamentalmente la carta. Nosotros, desde que la uva es uva prácticamente, o sea, desde más o menos mediados de mayo, que es cuando se produce la floración, que ya tenemos pequeñas uvitas, vamos a todas las parcelas y cogemos ya muestras de uva para ver la evolución del peso. Y cuando llega el embero, que es cuando se produce el cambio de color de verde a negra, cogemos esas uvas y las analizamos. Analizamos físico-químicamente los parámetros que nos interesan: grado alcohólico probable, o sea, cantidad de azúcar que tiene en ese momento, pH, acidez y aptitudes enológicas. Aptitudes enológicas, tanicidad y cantidad de color, fundamentalmente. Cuando esos parámetros entendemos que se acercan a lo que nosotros consideramos que es adecuado para la vendimia, vamos a cada una de las parcelas y catamos. Y la fecha de vendimia se decide siempre por cata de uva. Cuando la uva está buena, se vendimia. Y esa es una de las tareas que hacemos en el laboratorio, el análisis físico-químico. Y una vez que tenemos vino, o que la uva entra en el depósito, ya empiezan una serie de controles rutinarios que en unos momentos son más importantes porque el vino está más o menos protegido, o menos protegido en este caso, y luego un simple control de calidad cuando el vino está conservado en un depósito ya protegido o está en barricas. Y ese control de calidad de tanto la uva como los vinos que tenemos en la bodega. Porque el vino no está vivo. Hay gente que dice que el vino está vivo. Vamos, eso es mentira. O sea, el vino no está vivo. Lo que sí que es cierto que el vino es una sustancia orgánica que evoluciona, y como consecuencia pues hay que tener un control desde que entra la uva en septiembre hasta que sale la botella, pues no sé, 2, 3 o hasta 4 años después de que entró. Durante todo ese periodo en el que ha estado el vino en la bodega, como les digo, el vino es una sustancia orgánica y como es susceptible de evolucionar, pues requiere un control no diario, pero sí frecuente, muy frecuente. Todos los vinos se controlan pues con una frecuencia, cuando ya están estabilizados y controlados, de aproximadamente un mes. No puede pasar más tiempo sin controlar el vino, porque el vino, como les digo, pues sin control pues puede evolucionar de forma negativa. Pues requiere que con una frecuencia no superior a un mes se le hagan una serie de controles para ver en qué condiciones se encuentra, ¿vale? Entonces vamos a pasar por el laboratorio donde hacemos todas estas cosas y vamos a bajar ya directamente hacia la sala de barricas, que sería el siguiente paso por el que pasa el vino. Cámara sabe que esto que vaya a la perfección. Intentaremos